Evangelio de Mateo, capítulo 5, mantenga su Biblia abierta y en breve leeremos pasajes que están ahí, muy importantes todos. Quiero hablar la segunda parte de lo que comencé hablando la semana pasada, que era la importancia de honrar a Dios. Y quiero empezar diciendo de que, no es nada nuevo lo que les voy a decir, pero hay muchas cosas que nosotros consideramos importantes y prioritarias en la vida. Lo reconozca usted o no, pero es así. Por ejemplo, es importante la salud para cada uno de nosotros. De hecho, se ha dado gracias por la salud, por las bendiciones que Dios nos da. Hay cosas como la familia, la paz en el hogar, la tranquilidad que son necesarias en nuestra vida, son una prioridad, son cosas importantes. A veces también, a veces no, el trabajo, un proyecto de futuro, la economía del hogar, etcétera, etcétera, son cosas que acaparan nuestra atención. ¿Por qué? Porque son importantes, son una prioridad en nuestra vida, hermano. Y como norma general, nosotros corremos cada día detrás de esas cosas, dedicándole nuestro mayor tiempo, nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor ilusión y nuestro mayor trabajo a todo ello. ¿Todo por qué? Vuelvo a repetir, porque son cosas importantes y prioritarias en nuestra vida. Ahora, desde un punto de vista bíblico, mucho más importante que todo lo que he mencionado, debe estar Dios, hermano. Mucho más importante que el trabajo, mucho más importante que la casa, que la familia incluso, y la propia salud, debe estar Dios. ¿Estamos de acuerdo con ello? Bien. Y es Dios porque la palabra nos lo enseña así. Pasajes tan conocidos como busca primero el reino de Dios y su justicia, son pasajes que hemos citado una y otra vez desde este púlpito, hemos reflexionado sobre ello, pero es una realidad lo que dice la palabra. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas que serán añadidas o serán por añadidura. ¿Y de qué habla las demás cosas? Pues habla de la casa, habla del trabajo, habla de nuestras necesidades básicas. Pasajes como el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y pasajes como esto nos están anteponiendo a Dios por encima de todas las demás cosas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y es una gran verdad que está ahí revelada en las Escrituras, pero que a veces tenemos la tendencia a olvidar. Dicho de otra forma, Dios debe ser la prioridad, no una, sino la prioridad más importante en nuestra vida. Y la semana pasada reflexionábamos sobre la importancia justamente de dar honra a Dios como prioridad de vida. Y no debemos dar la honra a Dios no como un hecho puntual. Bueno, nos hemos reunido hoy domingo, se sobreentiende que debemos honrar a Dios, que debemos alabar, y vamos a hacerlo. Cantamos unas canciones, leemos algún pasaje de la Escritura o tenemos una reunión especial de carácter religioso y pensamos o asociamos que eso es honrar a Dios. Y sí, lo es honrar a Dios también, pero la honra a Dios va más allá de un hecho puntual o de una actividad especial en un momento puntual. La honra a Dios es un estilo de vida, hermano. Y la semana pasada hablábamos y decíamos que nuestro caminar diario, el día a día de nuestra vida, debe caracterizarse en que nuestra prioridad de vida es Dios y la honra que le debemos dar a Él. Eso significa, hermano, que lo que hacemos o dejamos de hacer en esta vida debe estar condicionado y motivado no tanto por lo que a mí me gusta o por lo que me interesa. ¿Saben por qué? Porque eso es un enfoque, hermanos, egoísta. Cuando yo hago o dejo de hacer las cosas sencillamente porque esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero o esto es lo que me interesa, el enfoque de vida es egoísta. Nosotros debemos hacer o no hacer las cosas ya sea porque le agrada o no le agrada a Dios. Esa debe ser nuestra motivación de vida, debe ser la regla de conducta o el baremo que nos debe guiar, hermano, a hacer las cosas, el que le agrade o no le agrade a Dios, y no tanto lo que a mí me guste o no me guste. ¿Me están entendiendo, hermano? Si Dios es una prioridad, nuestro día a día debe caracterizarse de esa forma. Lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer mañana, la decisión que voy a tomar, etcétera, etcétera, ¿es del agrado de Dios?
Ese es el pensamiento que debe predominar en nuestra mente cuando tomas decisiones importantes en tu vida, cuando planificas cómo quieres vivir o qué quieres hacer con tu vida. Sobre todo a una edad determinada, cuando seas joven, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Estás planificando toda una vida, ¿verdad? Cuando decides en qué o cómo administras tus recursos. ¿Qué recursos? El tiempo, la economía, etcétera, etcétera. Ante todas esas cosas, sueles preguntarle a Dios, ¿es esto de tu agrado, Señor? ¿Lo que estoy haciendo o lo que voy a dejar de hacer? ¿Te agrada, Señor? ¿Es de tu voluntad? Son cosas que nosotros debemos plantearnos si realmente Dios es una prioridad en nosotros. Porque si ese pensamiento rara vez pasa por nuestra mente o no lo consideramos, difícilmente podremos asegurar que Dios es una prioridad en nuestra vida. Si uno hace las cosas sencillamente porque quiero o me da la gana hacerlo, no considerando, no teniendo en cuenta a Dios, estoy declarando, hermanos, que Dios no es una prioridad en mi vida. Y mucho menos vamos a poder honrarlo. ¿Por qué? Porque tú no vas a honrar a quien no es importante o a lo que no es importante en tu vida. Si Dios es importante, tú lo vas a honrar y yo también. Y si te planteas la pregunta de cómo saber si estoy honrando a Dios en mi vida, uno puede fácilmente dar respuesta a esta pregunta. ¿En qué sentido? Tú puedes considerar la vida de Jesús. Puedes ver en las Escrituras cómo vivió Él, porque Él es el referente perfecto de alguien que honra a Dios, cuya vida está centrada y enfocada solamente en honrar a Dios. Ustedes saben, cuando leen las Escrituras en el Nuevo Testamento, que Jesús tuvo varias confrontaciones con los fariseos. Los fariseos siempre estaban buscando la oportunidad de desacreditar a Jesús. Y en una ocasión en particular, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 49, hay una de esas confrontaciones y Jesús hizo una declaración muy importante que deberíamos considerarla nosotros también. Dice: yo honro a mi Padre. Ese era el enfoque de vida del Señor Jesucristo. Yo honro a mi Padre. Y la Biblia deja registro de cómo anduvo Jesús en la tierra, hermano. No hay que ser muy listo, no hay que tener un doctorado en teología para darse cuenta cómo caminó y cómo vivió Jesús. Lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Vemos la relación que Él tenía con el Padre. Vemos cómo siempre el Señor Jesucristo estaba sometido a la voluntad del Padre. Él decía: yo voy a hablar lo que mi Padre dice que hable. He venido a hacer la voluntad del que me envió. Y expresiones similares a estas nos dejan ver que la prioridad en la vida del Señor Jesucristo era hacer la voluntad del Padre. Vemos su carácter compasivo, vemos el amor y el poder de Dios manifestado en su vida hacia los demás. De qué manera Jesús sanaba, Jesús perdonaba, Jesús restauraba, Jesús liberaba y tantas otras cosas. Era la manifestación del amor de Dios a través de su vida. Vemos también, o queda registro en la palabra, cómo Jesús se ocupaba, como dice él, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, en extender el evangelio del reino, en encargar a otros que siguieran extendiendo el evangelio del reino. Vemos sus enseñanzas revelando al Padre y así sucesivamente podemos darnos cuenta que todo lo que hacía el Señor Jesucristo estaba enfocado ¿en qué? En darle honra al Padre, en glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, Jesús es el referente perfecto para cada uno de nosotros. Como dice Juan también, en 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué no debe andar como Pedro o como el otro? No, debe andar como Él anduvo, porque la vida del Señor Jesucristo estaba centrado totalmente en ello. Ahora, la pregunta es: ¿quieres honrar a Dios, hermano? Pregunto, pueden contestar si quieren, ¿eh? ¿Quieres honrar a Dios? Pues anda como Cristo anduvo. Aquí no hay secretos por descubrir, aquí no hay fórmulas mágicas, sencillamente vivamos como vivió Jesucristo y entonces vamos a tener una vida que honra a Dios. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, para que no tuviésemos dudas respecto a lo que representa vivir una vida que agrada a Dios, Él nos enseñó, hermanos, las características de una vida
de un caminar diario que manifiesta honra hacia Dios. Y uno puede encontrarlo a lo largo de toda la Biblia. Desde el libro de Génesis al Apocalipsis podemos darnos cuenta, podemos percatarnos qué es lo que Dios le agrada o no le agrada. Pero en las enseñanzas de Jesús Él fue aún un poco más específico. Nosotros encontramos en lo que denominamos el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, cómo Jesús nos habla acerca de las características del Hijo de Dios, de las características de aquel que dice que Dios es su Padre, de aquel que está caminando en el Señor. Características, hermanos, que van a revelar una clase de vida que honra a Dios. Y quiero mencionar algunas de ellas, no tenemos tiempo para todas, pero sí quiero mencionar algunas de ellas que encontramos en Mateo capítulo 5. Es la conocida bienaventuranza, usted la ha oído, la ha leído, la ha escuchado muchas veces. Las primeras 4 bienaventuranzas están enfocadas en nuestra relación con Dios. El resto de ellas están enfocadas en nuestra relación con las demás personas. Y esto significa algo muy importante. Significa que una vida que honra a Dios implica no solamente lo que hacemos en términos espirituales, sino también lo que hacemos en nuestra vida secular. En aquella otra parte de nuestra vida que a veces parece que no es tan importante. Pareciera que lo importante es cuando venimos aquí, y cierto que lo es importante, pero nuestra vida fuera de las puertas de la iglesia es importante para Dios también. Y estas bienaventuranzas están enfocadas en eso, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las demás personas, nuestras relaciones con otro y todo lo que ello implica. Y estas bienaventuranzas nos revelan, hermanos, pautas de vida, nos revelan características, no hechos puntuales o concretos que puedan suceder en nuestra vida en un momento determinado. Nos revela lo que debe ser un estilo de vida o comportamiento cristiano. La primera de ellas la encontramos en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué es el reino de los cielos? Una vida que honra a Dios, hermanos, es aquella que tiene una dependencia constante de Dios. Cuando usted lee la expresión bienaventurados los pobres, está hablando de algo en concreto. Está resaltando de alguna manera que la característica de los pobres, de las personas que no tienen nada, que es dependencia. Dependen que otros le ayuden. Habla de la necesidad. Nuestro estilo de vida debe caracterizarse porque dependemos de Dios, hermano. Dependemos de Dios como la fuente de nuestra dirección, de nuestra fortaleza y de nuestra seguridad. ¿Quién no necesita dirección en la vida? ¿Quién no necesita fortaleza en momentos de desánimo, de cansancio, de agotamiento? ¿Quién no necesita seguridad en los momentos complicados de la vida? Y así sucesivamente. Hay tantas cosas que en términos espirituales y no espirituales necesitamos. Pero nosotros vamos a Dios, o deberíamos ir a Dios. Una vida que honra a Dios es una vida que depende de Dios en cada paso que da. Y esto, hermano, es algo más que una declaración o una aceptación mental de una verdad. Es una vida práctica de dependencia de Él. ¿Cómo lo puedo ilustrar? Pues piensa en un niño pequeño y en la relación con sus padres. El niño depende exclusivamente de sus padres. Sus padres lo cambian de ropa, su padre lo lava, su padre les da de comer. Hay una actitud de dependencia de ese bebé, de ese niño pequeño, de sus padres. Si no es una forma exacta, por lo menos nos ayuda o nos da una idea sobre qué actitud uno tiene que tener hacia Dios. Y Dios honra esa actitud y Él es honrado por esa actitud, hermano. Dependamos de Él. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de Él estamos reconociendo su grandeza y estamos reconociendo su suficiencia, hermano. El salmista lo declaró de otra manera. Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la mayoría de ustedes se conocen todo el Salmo 23. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, etcétera, etcétera. Esa primera frase es el resumen de todo lo que dice el resto del Salmo. ¿Y de qué me habla? Me habla de la suficiencia de Dios. Dios es todo lo que usted y yo necesitamos, hermano, y mucho más también. Por eso la Biblia nos enseña a desarrollar una actitud de dependencia de Dios. No se trata de confiar en mi capacidad. Es que yo soy muy inteligente, es que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Cuando uno es joven e ignorante, uno se cree todas esas cosas. Cuando vas pasando los años te das cuenta que yo soy un desgraciado si no tengo a Dios en mi vida. Necesitamos depender de Dios. Y esa actitud, hermano, honra a Dios, porque reconoce su grandeza
y la suficiencia de Dios. La segunda cosa importante es que honramos a Dios cuando sientes dolor por tu pecado y te humillas delante de Dios pidiendo perdón. Dice el versículo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este lloro no indica de que, bueno, como no me dieron esto, me enfado y me echo a llorar. No estamos hablando de ese lloro, de ese lamento, no. El lloro del que habla aquí la palabra es cuando el ser humano se da cuenta de su podredumbre espiritual, de que realmente necesita el perdón, la misericordia y el favor de Dios. Y lo que nos enseña esta palabra es que nosotros honramos a Dios cuando sentimos dolor por el pecado. Si tú te acostumbras a pecar y no sientes el más mínimo remordimiento o tu conciencia no te dice nada, hermano, tienes un serio problema si dices que eres creyente. Porque el creyente siente la convicción del Espíritu Santo que te dice: eso es pecado, lo que estás haciendo está mal. Y si nosotros tratamos de apagar esa voz o de apagar el Espíritu, como dice, pudiéramos interpretarlo de esa manera también. Bueno, no voy a sacar interpretaciones nuevas, pero si uno trata de no escuchar esa voz, uno está deshonrando a Dios también. Dios señala nuestro pecado, Dios trae convicción de pecado, no con el ánimo de destruirnos, no con el ánimo de hacernos sentir indignos, sino de que podamos cambiar, que podamos acercarnos a Él, humillados delante de Él, pidiéndole perdón y restaurando nuestra vida. Una vida que honra a Dios, hermano, es alguien que se aparta del pecado, quiere agradar a Dios viviendo en santidad, rechaza el pecado, llora a causa de su condición espiritual cuando está mal. Y esa actitud que hace, esa actitud honra a Dios en el sentido que reconoce la santidad de Dios, de que no permanece indiferente ante una actitud de pecado. Honramos a Dios de esa manera, hermano. Y uno tiene que ir tomando nota o recordando todas estas cosas y hacer un autoexamen de nuestra vida. Si te estabas preguntando cómo puedo honrar a Dios, aquí tienes una serie de características. Hemos hablado que una vida de dependencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿dependes de Dios? Bien, estupendo. Pero la dependencia de Dios se nota en nuestro día a día, en si consultamos a Dios, en si pedimos su ayuda, en si pedimos su dirección. La segunda cosa, ¿sientes dolor cuando pecas? ¿Te humillas delante del Señor? ¿O tratas de pasar por alto esa situación con el argumento de que como todo el mundo lo hace y no pasa nada? La tercera cosa importante es que un creyente que honra a Dios tiene un carácter sumiso a Dios y se deja tratar por Él. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El término manso hace referencia a un carácter firme, apacible, que se manifiesta en la vida de aquellos que viven sujetos, sometidos. Y cuando digo sometido no lo digo en un concepto de, ay, estoy sometido, no, de que me dejo guiar por el Señor, me dejo tratar por el Señor. Muchas veces, hermano, usted y yo, tal vez, yo no voy a hablar por usted, pero muchas veces quizás nos vemos luchando con Dios. ¿En qué sentido? En que queremos imponer nuestra voluntad, nuestros gustos, nuestros caprichos antes que la voluntad de Dios. Y de alguna manera nos vemos en una lucha con Él. Nos vemos en esa situación y no nos dejamos tratar, no nos dejamos llevar, no nos dejamos guiar, no nos sujetamos a Dios. Hay un texto de referencia que está en Mateo 11:29 que dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate cómo relaciona el yugo con la mansedumbre. El yugo, la idea era de cuando se ponía sobre el animal, de guiarlo en una dirección, de que hiciera un trabajo determinado, de sujetarlo también. Entonces la palabra nos insta a tener ese espíritu, ese carácter manso de ser tratado por Dios, hermano. Y muchas veces esto es complicado porque no siempre nos gusta ser tratado por Dios. No siempre nos gusta hacer la voluntad de Dios. A veces queremos imponer nuestra propia voluntad, nuestros propios gustos y caprichos por encima de la voluntad de Dios. Un creyente, un cristiano, alguien que dice honrar a Dios, es aquel que tiene un carácter que se sujeta a Dios. Es que yo no me sujeto a Dios porque Él es perfecto. Él sabe lo mejor que puede ser para mi vida. Voy a sujetarme a Él. Esa actitud que nosotros manifestamos de sujeción a Dios hace que reconozcamos la soberanía de Dios y que Él tiene todo bajo su control.
¿Están ahí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Honramos a Dios cuando nuestra prioridad es poner su voluntad por encima de todo. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El término hambre y sed de justicia es desear con todo nuestro anhelo, desear con toda nuestra fuerza hacer la voluntad de Dios, ajustar nuestra vida a lo que Él quiere para nosotros. Eso es tener hambre y sed de justicia. Señor, quiero hacer lo que tú quieres que haga, quiero hacer tu voluntad. Y saben, cuando nosotros tenemos ese deseo, Dios es honrado. No solamente cuando lo tenemos, sino cuando lo hacemos también. Nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios. Debería ser hacer la voluntad de Dios. Con esa actitud que estoy haciendo, estoy reconociendo el carácter justo y perfecto de Dios. Estoy declarando, Señor, quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es lo perfecto. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. Es todo lo que yo necesito para tener una vida en abundancia, una vida plena, hacer tu voluntad. Por lo tanto, cuando usted y yo asumimos esa actitud de vida, no un momento puntual, hermano, sino una actitud de vida, de poner la voluntad de Dios por encima de todo, estamos honrando a Dios. Un pasaje más. Honramos a Dios cuando manifestamos un espíritu perdonador y restaurador hacia otras personas. Mira lo que dice el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia, dice la palabra. Dios nos llama a manifestar a otros el amor que Él ha manifestado a nosotros. De hecho, los dos grandes mandamientos que hay en la palabra, usted los conoce: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo el contenido, todas las enseñanzas, todo lo que hay en la palabra. De nada me vale decir yo amo a Dios, pero no manifiesto amor hacia las otras personas. ¿Qué dice la Biblia que sucede en tal ocasión? Eres un mentiroso. Porque tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. O sea, una persona que manifiesta misericordia y amor hacia los demás es un acto de honra hacia Dios. Y hemos sido llamados a ser agentes restauradores de vida. La iglesia debe ser un lugar de restauración, no de condenación, de restauración. La persona puede venir y encontrar en el Señor y en el seno de la iglesia y en el contexto de la iglesia un espíritu de restaurar, de cambiar, de mejorar y de seguir adelante. Esa actitud como iglesia y a nivel individual como persona, ¿sabes qué hace? Honra a Dios. Le da gloria a Dios porque está manifestando el carácter clemente y misericordioso de quien es Dios. Honramos a Dios cuando vivimos nuestra fe de una forma real y sincera. Dice el versículo número 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Corazón limpio implica sencillez, sin doblez, sincero o libre de hipocresía. Ese es el sentido de este pasaje de lo que significa un corazón limpio. Se lo repito, un corazón que no tiene doblez, que es sincero, libre de hipocresía. Se trata de manifestar en nuestra vida una relación real con Dios. No una teoría, una relación real, dinámica, fluida y vibrante. No debemos permitir que la rutina religiosa abrace nuestro corazón, hermano, porque lo que puede comenzar como una vida en abundancia puede terminar en una rutina que mata la vida. El ejemplo lo tenemos en los evangelios con los fariseos. Ellos eran aparentemente personas muy religiosas, pero todo era, ¿qué dijo Jesús de ellos? Sepulcros blanqueados, hipócritas, centrados en las formalidades, en que la gente te vea, en la imagen, en esto y lo otro, pero por dentro en su corazón no había nada. De hecho, Jesús les dijo, y cité la semana pasada, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros honramos a Dios cuando tenemos una vida espiritual viva, real, verdadera, limpia de corazón, como dice la palabra. Y uno debería preguntarse, ¿por qué estás en el camino del Señor, hermano? ¿Estás por tradición? ¿Estás por costumbre? ¿Estás porque es la rutina familiar? ¿Por qué estás en el camino del Señor? ¿Tienes una fe genuina en Dios o es una fe fingida? Y la Biblia habla acerca de esto.
Por ejemplo, Pablo, elogiando a Timoteo, le dice que él que tenía una fe genuina, una fe que no era fingida. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu confianza en Dios, hermano? ¿Es una fe vibrante? ¿Es una fe real? ¿O es simplemente una cantidad de conocimiento que tengo en la cabeza que no me lleva a ningún lado? El conocimiento está bien y la relación con Dios también. Ambas van de la mano. Y hermano, cuando nosotros vivimos una fe real y sincera, ¿sabe qué estamos haciendo? Reconociendo el carácter verdadero de quién es Dios. Porque Dios es verdadero. Dios no es un cuento. Dios no es una filosofía más. Dios no es una moda, una tendencia del siglo XXI. Dios es real, Dios es verdadero. Y esa fe genuina y viva que tú manifiestas en Él, le da honra y lo reconoce a Él como verdadero. Para ir avanzando, hermano, honramos a Dios cuando vivimos y fomentamos un espíritu de paz entre los que nos rodean. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nadie ignora que hoy en día hay un espíritu de violencia, de ofensa y de discordia en la sociedad. Está trabajando incansablemente en esta sociedad, enemistando familias completas, enemistando matrimonios, hijos, iglesias y aún la propia sociedad. Y en ese contexto de violencia, de discordia y de ofensa, el cristiano debe actuar como un agente de paz. ¿Por qué? Porque representa al príncipe de paz, hermano. Cuando nuestra forma de vivir fomenta y trabaja por la paz, estamos honrando a Dios. Cuando tú llegas en una situación determinada y lo único que haces es echar leña al fuego, ¿conocen la expresión, no? Si tú le echas leña al fuego, tú no estás fomentando la paz. A veces tenemos que quitar hierro, como se suele decir también, hay que quitar hierro a ciertos asuntos. No se trata de ignorar o de pasar por alto, pero también hay que reconocer que muchas veces hacemos un drama de muchas cosas, hermano. Y somos agentes de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo, que depende de la circunstancia. La paz de Cristo es totalmente diferente y Él quiere que nosotros seamos una representación de esa paz, porque Él es el príncipe de paz. Cuando tú llegas a una situación donde hay discordia, ¿qué tratas de hacer? Tienes que tratar de pacificar. Tienes que tratar de que haya tranquilidad, de que se solucione el problema, de que haya una restauración. No debemos ser motivadores de lo contrario, de guerras, de problemas. No. Debemos ser agentes de paz. Y con esa actitud que estoy haciendo, estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él es paz. Dios es paz, hermano. No lo pronuncio bien con la Z, lo mío es la S. Dios es paz. Amén. Y tu forma de vida lo dice así. Honramos a Dios cuando estamos dispuestos, y escúcheme bien esto que no nos gusta mucho. Honramos a Dios cuando estamos dispuestos a sufrir por lo que es justo delante de Dios. Estamos dispuestos a sufrir por lo que es su voluntad. Mire lo que dice el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben? Estar dispuestos a sufrir. Levantaríamos la mano, sí, yo. ¿Estamos realmente dispuestos a sufrir por lo que es justo, hermano? Porque hoy día estamos tan acostumbrados a la comodidad y a pensar en que cualquier mínimo esfuerzo ya nos molesta, mucho menos vamos a sufrir. Mucho menos sufrir por nadie. Cristo nos invita, como un acto de honra hacia Él, que estemos dispuestos a sufrir por lo que es justo, porque eso le da honra a Él. Y con esa actitud nosotros estamos reconociendo que Dios es perfecto, que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque sufrimos por lo que es justo, por lo que es su voluntad. Una más para ir terminando, hermano. Honramos a Dios cuando soportamos el desprecio por amor a su nombre. Mira lo que dice el verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿A quién le gusta ser despreciado? A nadie. ¿A quién le gusta que se burle de sí mismo, de ti? A nadie. A mí no me gusta.
Me molesta incluso. ¿Qué quiere que le diga? Pero la palabra nos enseña que como un acto de honra debemos estar dispuestos a experimentar todo esto, pero escuche bien, la clave está aquí, por la causa de Cristo. Cuando estamos dispuestos a soportar cualquier acto de difamación, de rechazo, de burla o de desprecio, por la causa de Cristo, por el hecho de confiar, de creer en Él, de hacer su voluntad. ¿Estás dispuesto a experimentar todo eso? Porque ese estilo de vida es un estilo de vida que le honra a Dios. La disponibilidad de nuestro corazón a soportar ese sufrimiento a causa de nuestra fe habla de la honra manifestada a Dios. Y esa actitud, hermanos, reconoce algo. Reconoce la divinidad de Dios. Él es Dios. Por eso estoy dispuesto a hacer lo que hago. Y pudiera seguir nombrándole mucho más que encontramos en el capítulo final del capítulo 5, todo el capítulo 6 y el capítulo 7. Nos habla en estos capítulos de una serie de actitudes y de comportamientos que deben formar parte de nuestra vida, pero deben formar parte de nuestra vida como un acto, hermano, de marcar una diferencia en la sociedad y como un acto sobre todo de honrar y de glorificar al nombre del Señor. Cuando Jesús habló este sermón, dicen los estudiosos de la palabra, este sermón era para sus discípulos, y cuando digo sus discípulos no se refiere a los 12, sino todos aquellos cientos, tal vez miles de seguidores que tenía. Él les enseñó esta palabra diciendo, este es el estilo de vida que deben vivir ustedes si son mis discípulos. Ese estilo de vida es para ti y para mí y va más allá de tener un comportamiento determinado. El enfoque de este estilo de vida está en que Dios sea honrado en cada cosa que hagamos. Podemos ver que honramos a Dios a través de la influencia que ejercemos en la sociedad. No voy a hablar de ello, pero lo podemos ver. Por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Podemos honrar a Dios evitando el pecado cuando nuestras conversaciones están alineadas a la palabra de Dios. Esto lo dice estos capítulos, usted puede leerlo tranquilamente en su casa. Honramos a Dios cuando manifestamos amor hacia los demás, cuando ayudamos al necesitado, cuando oramos, ayunamos o cuando estamos ocupados en el reino de Dios, en hacer que el reino de Dios se extienda. Todas esas cosas son características de vida que honran a Dios. Estoy terminando, hermano. Cada una de estas actitudes o estos comportamientos llevan una dirección y es la misma, honrar a Dios, darle honor y gloria. Están vinculadas, cada una de estas bienaventuranzas que hemos mencionado están vinculadas con el carácter de Dios, de cómo es Dios. Y nuestro estilo de vida, hermano, debe reflejar ese carácter de Dios a la sociedad. Como alguien dijo por ahí, somos las únicas Biblias que muchos leerán. Tal vez mucha gente no lee la Biblia como tal, pero estará viendo tu vida, te estará observando. Y tu estilo de vida habla por sí solo también. Tu estilo de vida puede ser un medio para que otras personas se sientan atraídos a Dios y puedan conocerle. ¿Y eso se te ocurrió a última hora? No, eso lo dice la palabra. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y digan lo buenos que son ustedes. Digan, no, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda acción en nuestra vida debe estar dirigida en esa dirección. Honrar a Dios, glorificar a Dios. Y cuando otras personas nos observen, no es que nos den palmaditas en la espalda y nos digan qué buenas personas que somos. No, la idea es que la persona vea a Dios a través de nuestra vida. No que vea lo inteligente, lo que soy o lo que he hecho o lo que he dejado de hacer. No, es que vea a Dios en nuestra vida. Esa es la idea de este estilo de vida, honrar a Dios. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Se dan cuenta, hermano? La idea de tener una vida que marque la diferencia de acuerdo a lo que dice la Biblia está enfocada en que Dios sea dado a conocer y que Él sea glorificado y sea honrado. Tomemos en cuenta todo lo que hemos escuchado, no solamente la semana pasada, sino en el día de hoy, sobre la importancia de honrar a Dios con nuestra vida. No lo limites a un culto, no lo limites a unas canciones, a un evento en particular. Es un estilo de vida.
Y la pregunta que uno tiene que hacerse en esta mañana para ir terminando es, ¿mi estilo de vida, mi comportamiento diario glorifica a Dios? ¿Ve la gente a Dios en mí o ven al diablo? ¿A quién ve? Porque hay algunos que tú los ves, Dios mío, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo esa persona? No, y encima dice que es cristiano. Hay de todo, hermano, esto es así. Pero que no te preocupe tanto lo de los demás, sino preocúpate por tu propia vida. Porque cada cual dará cuenta a Dios de su vida, ¿vale? Uno debe preocuparse por sí mismo, por la vida de cada uno. Cuando nos observan, cuando nos miran, ¿tú crees que la gente se siente inclinada a buscar a Dios, se siente animada a buscar a Dios cuando te oyen hablar? Cuando ven tu comportamiento, cuando ven tu educación, cuando ven la manera que te expresas respecto a tantas tendencias que hay en la sociedad, a tanta forma de pensar. ¿Qué piensa la gente cuando te observa? Dale a Dios, hermano, y termino con esta expresión, dale a Dios la honra debida a su nombre.